Hola queridos alumnos de tercero medio A, B y C. Espero que todos se encuentren bien. Hoy día vamos a hacer la clase de la unidad número 1. Vamos a hablar de los objetivos y les voy a mostrar un PowerPoint con respecto a la materia. También la guía que trabajarán esta semana, donde se hace alusión al texto de la semana pasada, guía número 6. Así es que en la medida que vamos avanzando con el PowerPoint, les voy a ir explicando cómo vamos a ir trabajando. ¿Ya? Ocurre lo siguiente. La unidad 1 se llama la estética de la recepción y el efecto estético. Ya, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ver cómo la estética y la recepción de un texto impacta en la manera en que el lector lo ve. Tenemos al autor Hans Robert Jauss, que manifiesta que por medio de la estética de la recepción se le da importancia al lector y a su proceso reflexivo e interpretativo. ¿Por qué ocurre esto? Porque anteriormente solamente se le daba importancia al texto, dejando de lado cualquier reflexión teórica e interpretativa que viene de la mano, en este caso, de la persona que está leyendo el texto. Por lo tanto, es de suma relevancia entregarle esa importancia al lector como receptor del texto para que pueda opinar al respecto. Este análisis textual se centra en el ámbito de la negociación y oposición. ¿Por qué? Porque cuando uno está leyendo un texto, de alguna forma uno entra a negociar con él para poder comprender todo este mundo de la narrativa. ¿Y por qué de oposición? Porque no siempre es interpretado como el autor decidió plantear su obra. Sin embargo, igual es importante porque cada persona va a entender el texto de acuerdo a su bagaje cultural y a las experiencias vividas. Jauss distingue dos tipos de horizontes: el horizonte de expectativas, que está implicado directamente con la obra, es decir, la intención que tuvo el autor para crearla, y el horizonte de expectativas que tiene que ver con el lector o receptor, que tiene que ver con las propias interpretaciones que éste hace sobre el mundo narrado. Cada vez que ustedes leen un texto, le van a encontrar un sentido diferente. De hecho, cuando ustedes han leído a lo mejor una novela en el colegio y alguna vez lo han conversado, seguramente cada uno se ha quedado con una parte que le ha parecido la más interesante, no solamente por el sentido de la forma, sino que también en el sentido de la experiencia. Seguramente ustedes han sentido empatía por ello y eso también hace que esa obra sea importante para ustedes. Entonces tenemos lo siguiente: Jauss considera que el lector es el que le da el verdadero sentido a los textos cuando los lee. ¿Por qué? Porque a partir de esta interacción que existe entre receptor y texto, o texto y receptor, se configura realmente la obra de arte. Efectivamente se estaría cumpliendo todo el cuadro de la comunicación, porque la obra no tiene sentido si no es leída y comprendida por alguien. Además, el texto cumple un rol importante en esta construcción de significado, pero no como un todo único, completo y cerrado, sino que se presenta ante el espectador lleno de vacíos, y todos estos vacíos son llenados por aquella persona que lee el texto, en este caso el receptor, porque él es el invitado a completar todas estas partes que no están literalmente dichas, pero que él las puede rellenar y comprender a partir de las pistas aportadas por el texto, así como también desde su propia experiencia personal y contextual del lector. Entonces, ¿por qué es el lector el que le da vida al texto? Porque el lector, por medio de su interpretación, le da sentido. Un texto cerrado es como una máquina que no funciona. Solo el lector puede darle sentido. Lo que vamos a señalar ahora es súper importante, porque la edad del lector, el bagaje cultural y la cultura que tenga, de alguna manera también van a determinar la lectura. Si ustedes leen el libro El extranjero, en 20 años más lo van a entender desde otros puntos de vista, porque ustedes van a tener un bagaje cultural distinto, quizás van a haber tenido la posibilidad de haber viajado o de haberse relacionado con personas de otra cultura, y que les va a hacer entender el mundo y el texto desde otra forma. Acá se señala el ejemplo del Corán. Para un musulmán tiene un sentido distinto de quien profesa una religión católica, precisamente porque no comprendemos el mundo desde la misma visión. Entonces, ¿de qué manera podemos analizar el efecto estético de una obra literaria?
uno de los aspectos más importantes tiene que ver con la sensación que nos deja este texto, es decir, qué es lo que nos deja el texto. Nos provoca una sensación de tristeza, de alegría, de desagrado, de impacto. Ese es el efecto estético, y que muchas veces nosotros lo vamos sacando de la descripción psicológica, tanto de los personajes como de los ambientes. Y también tratamos de justificar este efecto estético a partir de las categorías de fondo y de forma. Ahora vamos a ver a qué se refiere con esto. Cuando hablamos de fondo, nos vamos a referir a lo que intenta decir el autor, es decir, el contenido puro de la obra literaria. Entonces nos referimos a lo que se trata la obra en sí. Con respecto a la forma, es cómo está dicha, cómo está escrita, cómo está estructurada. Por lo tanto, aquí entran en juego los elementos del género literario en el cual se enmarque la obra. Hasta ahora nosotros solamente hemos leído textos del género narrativo. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con ese género y los recursos estilísticos que corresponden a él, les van a servir a ustedes para interpretar la obra. Para tener en cuenta, el fondo entonces va a corresponder a la interpretación que el lector o receptor le da a la obra, ¿ya? Ustedes pueden interpretarla de acuerdo a sus experiencias, a su bagaje cultural, a su edad, como lo manifestamos anteriormente, ¿ya? También ustedes lo que pueden hacer es completar la lectura de acuerdo a las pistas que se dan en el texto. Recuerden que quien lo completa es el lector. Para justificar a partir de la forma, debemos analizar los elementos que hemos trabajado en años anteriores. Por ejemplo, cada año en género narrativo nosotros vemos los elementos de este, y una de las categorías por las cuales casi siempre partimos es el narrador, que es fundamental. ¿Por qué? Porque el narrador nos indica desde qué punto se está escribiendo la obra y qué cercanía o lejanía vamos a tener con el narrador y con el mundo narrado. Recuerden que dentro de las categorías que nosotros trabajamos en el género narrativo está el tipo narrador omnisciente, que es el que nos dice todo y lo sabe todo, y otros narradores que tienen una categoría más básica. Eso lo vamos a ver en el trabajo de hoy día, ¿ya? Con respecto al texto lírico, tendríamos que ver el hablante lírico, el motivo lírico, el objeto lírico, la actitud lírica y todos los elementos del género lírico. Y con respecto al género dramático, tendríamos que hacer exactamente lo mismo. Con respecto a su estructura. Ahora, queridos alumnos, voy a pasar a la guía. Esta semana vamos a trabajar en la guía número 7, ¿ya? Que habla sobre el efecto estético y la literatura. Nosotros estamos trabajando el objetivo aprendizaje 2 sobre reflexionar sobre el efecto estético de las obras leídas, evaluando cómo se dialoga las experiencias del lector y los puntos de vista de acuerdo a las problemáticas del ser humano, y cómo los recursos y técnicas literarias de la obra inciden en el efecto estético producido. La semana pasada, en la guía número 6, yo a ustedes les coloqué un texto que se llamaba Del cuento breve a sus alrededores. Ese texto lo tienen que leer porque es importante para responder la lectura de esta semana, que se refiere al texto Axolotl de Julio Cortázar. En esta guía, además, vamos a caracterizar a los tipos de narradores. Esa es la razón por la cual también ustedes van a observar que está marcado con amarillo al comienzo del cuento cuál es el tipo de narrador que comienza a utilizar, que en este caso es el narrador en primera persona, que en el texto del cuento breve a sus alrededores se señalaba que genera cercanía y empatía con el lector, porque en el fondo lo que está haciendo el narrador es contar su experiencia, porque lo está haciendo en la persona yo. Eso, queridos alumnos, con respecto a la guía. Voy a bajar un poco más para que vean las preguntas que coloqué, que son solamente 4. Dice, ¿por qué el autor del texto del cuento breve a sus alrededores, de la guía 6, cuando habla de la relación entre el cuentista y el lector, afirma que la comunicación se opera desde el poema o el cuento, no por medio de ellos? Ejemplifica a través de Axolotl.
Vuelvo a reiterar que para que puedan responder esta pregunta tienen que volver a la lectura del texto anterior. Número 2. ¿Qué efectos estéticos crees que utiliza el autor de Axolotl para que el texto genere impacto en el lector? Efectos estéticos. A eso se refiere, como por ejemplo causar una sensación de asombro, algo que rompa, por ejemplo, la realidad normal dentro de esta ficción y ocurran sucesos extraños. Por ejemplo, ¿cómo impactan los efectos estéticos utilizados en Axolotl en la interpretación que le diste al texto? Esto es el efecto estético que se va a generar de manera común, pero lo que pasa con la individualidad de cada uno de ustedes con este texto. Ya, supongamos que este texto nos causa asombro a todos, ¿ya? Pero ¿qué le pasó en particular a cada uno con este asombro? Es lo que tienen que explicar de manera personal. ¿Cómo se podría conectar la historia narrada en Axolotl con tu vida personal? Ya, esto ya tiene que ver con algo de carácter absolutamente personal. A lo mejor a ustedes le puede haber pasado una historia parecida a esta, no, la pueden encontrar un tanto loca, la pueden encontrar fuera de la realidad, etc. Ustedes argumentan de acuerdo a su experiencia. Ya, ahora voy a explicar algo que voy a colocar en esta guía también, que es los tipos de narradores. ¿Ya? Estimados alumnos, como habíamos dicho, estábamos en la categoría de narrador. La categoría de narrador se divide en primera, segunda y tercera persona, dependiendo del punto de vista del cual se está contando la historia. Por esta razón, los narradores que lo hacen en primera persona están contando básicamente su propia historia, aunque también podría tratarse de un personaje secundario o de un testigo que no participa necesariamente de la acción, pero sabe lo que ha ocurrido. Generalmente los textos que se cuentan en primera persona tienen forma de diario de vida, de novela autobiográfica o también puede ser mediante cartas. A continuación vamos a ver un ejemplo de primera persona. Dice, vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal Pedro Páramo, mi madre me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo cuando ella muriera. Eso está en primera persona protagonista. Relato en segunda persona. Este tipo de relatos es muy poco frecuente, razón por la cual en años anteriores no hemos ahondado en esta persona narrativa. Generalmente vemos los de primera y los de tercera, pero en esta ocasión lo vamos a ver, ¿ya? ¿Por qué no lo vemos? Porque no es muy frecuente dentro de la narración, no se utiliza mucho. ¿Y en qué consiste? En que el narrador se dirige a otros o a sí mismo. Por ejemplo, duerme sin soñar hasta que el chorro de luz te despierte a las 6 de la mañana porque este techo de vidrios no posee cortinas. Te cubre los ojos con la almohada y tratas de volver a dormir. Se está hablando de sí mismo en este caso el autor. Disculpen, el narrador se está hablando a sí mismo, como narrador y como personaje. En tercera persona, ¿qué ocurre? Relata lo que le sucede a otros. Por lo tanto, los verbos que se utilizan para esta narración son como se plantean en tercera persona. Un ejemplo, menudeando el paso y saltando sobre los obstáculos que lleva en su camino, la Nela se dirige a su casa que está detrás de los talleres de la maquinaria. Este ejemplo es de narrador en tercera persona, aunque en este caso podría ser en un tipo de narrador objetivo de conocimiento relativo, porque no se está hablando de lo que piensa o siente el personaje como lo hace el narrador en tercera persona omnisciente. Vamos a ver cómo se clasifican los narradores de acuerdo al grado de conocimiento que tienen con respecto a lo que sucede en el relato. El narrador omnisciente es aquel que lo sabe todo. Acuérdense que años atrás lo habíamos caracterizado como un pequeño dios porque conoce los pensamientos, sentimientos de los personajes, su pasado y también se puede aventurar a decir lo que les va a ocurrir en el futuro. Ejemplo,
Giró y comenzó a nadar hacia la playa, a chapotear más bien con desesperación y de pronto rogaba a Dios que lo salvara. Este es un ejemplo de narrador omnisciente. Narrador en tercera persona de conocimiento limitado o relativo, o también narrador objetivo, ese es su otro nombre. Puede saber bastante muy poco sobre los hechos, pero no conoce nada sobre la interioridad de los personajes, por lo tanto está limitado a la edad que tiene y a su estado mental. Dice, cerraba los ojos y caminaba ciego hasta una puerta. La abría y al abrirla abría también los ojos. El juego era adivinar si el enfermo era hombre o mujer y si era quebrado o no. Bueno, queridos alumnos, esta ha sido la clase de hoy. Acuérdense que estamos viendo la unidad 1, que sería la literatura y su efecto estético. Hoy día hablamos de la categoría de narradores. Recuerden que para que puedan realizar su guía correctamente, tienen que remitirse a la de la semana pasada. Cualquier duda que ustedes tengan, se pueden referir a las profesoras de los respectivos cursos, como aparece señalado en todas las guías de lenguaje. Y algo muy importante, no olviden que a fin de mes va a ser evaluado el libro El extranjero de Albert Camus, seguramente con algún trabajo o alguna prueba común, ¿ya? Cada uno lo desarrolla en su casa. Así es que cuídense mucho, cariños a sus familias y que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana.